Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Díaz Granados y les doy la bienvenida a este espacio producido y presentado por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Y transmitido por la 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter e Instagram como @ipasud, en Facebook ipasud Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también en YouTube como IPASUD U Distrital. Y hoy, miércoles 28 de junio, es el Día Internacional del Orgullo LGBT, pero este mes de junio es el mes de la población con orientación sexual e identidad de género diversas, para celebrar la libertad por quien son, por su dignidad e igualdad, pero también para seguir demandando que se respeten sus derechos y que no se sigan, o que ellos no sigan siendo perseguidos o criminalizados. Para iniciar con el tema, saludo a la investigadora del IPASUD, Cindy Sierra. Cindy, buenas noches. Hola Sonia, buenas noches. Te saludo a ti, a nuestro especial invitado y a nuestra amabilísima audiencia que nos acompaña cada miércoles a las 8 de la noche por esta emisora Laud Estéreo. Pues normalmente, y como ustedes saben que hacemos parte del Instituto de Paz, nuestros programas y nuestras intenciones siempre vienen muy vestidas de blanco, ¿no? El color de la paz y de la paloma. Pero hoy en particular nos vamos a vestir de todos los colores. Hoy el IPASUD acompaña también y celebra este gran día y este mes completo, que fue el mes de el orgullo LGTBIQ+. Hoy aplaudimos la diversidad, la lucha por sus derechos, celebramos la libertad de crear proyectos estéticos diversos, de expresar libremente las preferencias, los gustos, pero sobre todo celebramos el amor y la libertad de amar y de poder expresarlo de la manera que prefiramos. El Día del Orgullo, así como para darles un datico, nace a finales de la década del 60 en Estados Unidos, a partir pues de unos disturbios que hubo afuera de un sitio de encuentro, ¿cierto?, de la comunidad. Y a partir de este evento histórico y como de esta primera chispa, se generó en la población LGTBIQ+, antes denominada de otra manera, sí, más identificada con lo homosexual o incluso con lo gay o incluso con lo no binario. Se generó en esta comunidad una chispa primera y un germen del movimiento social que fue a dar en una reivindicación de derechos, pero también en la celebración de este mes, que es el mes del orgullo. Entonces, como ven, esta celebración es al mismo tiempo una conmemoración, porque no solo se refiere a la visibilidad de la comunidad, a la visibilidad de las personas no binarias, sino también se refiere a esas personas que perecieron en el camino y en la lucha y que también aportaron mucho a la causa y que permitieron que hoy las personas no binarias gocen de ciertos derechos. Aún hay un camino y un trecho larguísimo, pero también está el espacio para la conmemoración y eso es también lo que queremos, sobre lo que queremos llamar la atención esta noche. Pero bueno, yo no les hablo más, para eso trajimos a una persona experta en el tema y Sonia, porfa, ¿nos presentas a nuestro invitado esta noche? Claro que sí, presentamos y saludamos a David Mayordomo, profesional en ciencias política, candidato a Magíster de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, docente de educación no formal en diferentes áreas de ciencias sociales, los derechos humanos y el enfoque de género. Además, es activista y militante de diferentes espacios de diversidad sexual y de ciencias sexuales desde hace más de 14 años. David, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, buenas noches a todas las personas y gracias por este espacio tan importante de visibilización y de discusión. Bueno, a ti, David, muchas gracias por asistir. Bueno, primero quiero contarte que una de las misionalidades de nuestro Instituto de Paz es pedagógica, ¿cierto? Y por eso queremos empezar esta charla preguntándote por cosas muy sencillas y básicas, pero porque también hemos visto en un entorno más cotidiano de vida, menos académico, que hay ignorancia sobre qué es el género, la identidad de género, las preferencias sexuales. Digamos que a nosotros en la clase de demografía y en los estudios estadísticos nos enseñan que pues obviamente no es lo mismo preguntar por género que por sexo, ¿cierto? Pero en lo práctico,
¿Cuál es la diferencia real entre estos dos conceptos y por qué es importante hacer esa diferencia? Yo creo que la diferencia sobre todo tiene que ver con la identidad de cada persona, básicamente. Eh, Casi siempre tiene que ver como con lo biológico y lo genérico como con lo más identitario, pero yo creo que las dos cosas al final se terminan mezclando. Lo más importante es reconocer que, por ejemplo, el género es una expresión mucho más cultural, sin duda, lo cual quiere decir que el tema sexual no pase por lo cultural también. Yo creo que son dos categorías que van complementadas una con la otra y que lo más importante es reconocer que no hay una única forma, que no hay un único género ni una... Sí, tú hablabas hace un rato de lo no binario, reconocer que precisamente las personas no necesariamente se tienen que reconocer en un solo género, que el género no es una cosa inamovible, exclusiva y completamente debe ser una camisa de fuerza que nos asignan al nacer, que es un poco lo que sucede, ¿no? Yo creo que hay roles, tampoco se puede desconocer, el género no debería, no se puede, digamos, lavar un poco lo que ha sucedido en torno a las distinciones, diferencias que se han establecido sobre uno y otro género. Entonces yo creo que más que distinguirlo es tratar de comprender que al final los dos atienden a la manera en que nos identificamos como personas, la manera en que construimos nuestra identidad en torno a lo corporal y la manera en que eso también va generando algunos rasgos culturales, ¿no? Y siguiendo también con este ánimo pedagógico, entendemos que estas siglas, a veces tan difíciles de pronunciar para, para las personas cis y hetero, ha sido cambiante, han venido actualizando, poniendo letras aquí y quitando letras allá, incluyendo categorías también muy importantes y, como tú decías, formas muy diversas de expresar la identidad de género. Sabemos pues que la L de lesbianas, G de gays y así sucesivamente trans, bisexuales, intersexuales y queer. Digamos, estos términos, algunos de ellos siendo más bien extranjerismos, como lo gay, lo queer, sí identifican a la comunidad o a las personas no binarias en Colombia y en Sudamérica, digamos que llamen a alguien gay o queer o drag, estas palabras que suenan más bien como palabras extranjeras, sí identifican lo que son las personas no binarias en nuestro país. Digamos que las siglas, más allá de entender qué significan en sí misma, la pregunta por ejemplo, o sea, yo creo que han tenido un papel muy importante en visibilización, han permitido que se afinen algunos discursos, pero a veces también hay mucha confusión, sobre todo desde la institucionalidad estatal, por ejemplo y desde el mercado. Por ejemplo, hablar de personas LGBTI, eso está mal dicho. Una persona no puede ser LGBTI a la vez, o sea, eso no tiene sentido. Incluso muchas veces la palabra comunidad a mí me parece que no está bien usada porque claramente no somos una comunidad. Entre las personas lesbianas, entre los gays, entre los trans, pues en ciertos puntos han habido conexiones, han habido luchas en común. ¿Qué tanto nos identifican estas siglas? Yo creo que eso es una pregunta que debe remitirse a cada persona. Es el momento de avanzar en que la identidad no debe ser algo que se impone a través de una etiqueta, además puesta de manera exógena, por decirlo de alguna manera, sino que al final cada quien nos identificamos con lo que queremos. Por ejemplo, en mi caso, pues a mí yo respondería a lo que sería un hombre gay, pero a mí la categoría gay jamás me gustó, no por extranjerismo, sino más por una postura política. Creo que en torno a lo gay hay unas prácticas, unas costumbres, unos valores que del todo, en términos hegemónicos, no en todo lo gay generalmente, sino más en lo hegemónico de lo gay, hay posturas desde lo económico y lo político que a mí directamente no me identifican, modelos de familia, por ejemplo, a mí la monogamia obligatoria no me interesa, a mí reproducir que muchas veces pasa, la heteronorma al final se termina reproduciendo sin necesidad de ser heteros, porque seguir el mismo canon de me caso, de obedezco, de le cumplo al capitalismo, de sí, más allá de con quién me enamoro, con quién me acuesto. Entonces, un poquito a mí a veces me ha parecido, por ejemplo, lo gay, como una crítica personal, le ha faltado eso en el mundo. Pero eso no quiere decir que no me identifique, por ejemplo, sin ningún ánimo, porque esto no es una palabra grosera, se identifico más con la palabra marica, por ejemplo. Entonces, creo que juega más con eso. Las siglas es como el tratado que un poquito se ha usado para que las instituciones, sobre todo, traten de dar visibilidad y reconocimiento a las poblaciones,
pero hay que seguirlo trabajando con pinzas. Tú decías hace un rato, se actualiza. Yo creo que además que actualizarse se debe estar transformando, es una sigla que no es estática, que además no debe ser simplemente de ir agregando y agregando y agregando siglas, porque vamos a terminar lo mismo de siempre. Y es que al final a las personas que no es, que de cierta manera tenemos algún grado de disidencia sexual, no que somos diversas sexuales, yo creo que ese es otro concepto que está mal dicho, porque diversos sexuales somos todos, los heteros también. Entonces, pero que las personas que no cumplimos con la heteronorma, si nos siguen metiendo en una bolsa con una sigla que simplemente se menciona, pues es como lo que pasaba hace 40 y 50 años, que simplemente trans, maricas, gays, etcétera, nos trataban en una bolsa de raros y ya está. Entonces es casi que pasar de la palabra raro a la palabra LGBTIQ+, y esos son los riesgos que hay que tratar de evitar. Eso le iba a preguntar, David, acerca de ese acrónimo que cada vez se le aumenta una palabra. Entonces, que pues lesbiana, gay, bisexual, pero también se está llamando cuestionador, intersexual, curiosa, sexual, agénero, pansexual. Entonces, no sé hasta qué punto va a llegar. Y me uno a la otra pregunta, antes de que se me olvide, y es que usted dice que no prefiere llamar comunidad. Entonces, ¿cómo la llamaríamos? Yo diría que es una población, Ok. poblaciones, personas, personas lesbianas. Lo más correcto incluso es que en muchos escenarios me parece muy bonito, no dicen directamente personas LGBTI, sino que dicen mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans, personas bisexuales, y como que, porque claramente cada letra tiene un significado, me parece que tampoco es borrar, pero tampoco es simplemente coger ese apócope ahí y despichar como que todo cabe ahí, no, porque entonces estamos desconociendo todas las diferencias que hay, incluso porque además estamos asumiendo como que si todas las personas, las mujeres lesbianas son iguales, no, o que todos los gays son iguales, aquí hay uno que no se reconoce como tal, y tengo varios conocidos. Yo creo que lo más importante es reconocer el tener estas siglas para podernos representar, pero reconocer que eso no nos hace personas. O sea, que al final sí, yo creo que parte de mi gran identidad es ser una persona marica, pero también soy muchas cosas más. Entonces, que las personas no solo somos esa identidad, sino somos muchas otras cosas más, eso es un tema también clave. Y más allá de seguir sumando, restando siglas, es seguir comprendiendo qué implica cada identidad y no simplemente hacer de esto una palabra común que se va Ujú. usando sin ningún conocimiento. Y a propósito, David, del uso de las palabras, y tú también lo decías, hay palabras como marica, maricón, ¿cierto? Que nacen como peyorativas, pero que hemos visto que en muchos casos han sido reapropiadas o resignificadas. ¿Estarías de acuerdo con esto? Digamos que una persona haya vuelto a tomar la palabra, pero como algo positivo o simplemente como algo que lo describe. Estoy tan de acuerdo que yo hago parte de esa, digamos, de esa manera, porque sí creo que las palabras al final se pueden, el lenguaje es totalmente dinámico, ¿no? Y no nació estático, sino que precisamente va variando en la medida en que cultural y socialmente lo vamos transformando. Entonces yo creo que me parece perfecto, me parece muy interesante además la apuesta que hay por resignificar palabras, lo que pasa con la palabra puta, por ejemplo, más allá de las identidades sexuales, ¿no? Palabras que fueron completamente nacidas desde lo denigrante, desde la discriminación, pero que desde quienes de cierta manera hacemos parte de alguna de estas formas de identificar, de ejercer, de ser, de vivir, pues darles la vuelta me parece que es parte de algo que es muy clave en todo esto y es la lucha y el cambio cultural. Una lucha que parece muy tontita de pronto, pero que culturalmente tiene unos efectos, me parecen muy poderosos. Y sobre el tema precisamente de el activismo, sabemos que en tu experiencia profesional pues también lo has ejercido. ¿Cuáles dirías que son esos rostros que ha tomado el activismo en Colombia y cuáles han sido los más significativos logros de estas luchas? Pues es que yo creo que hay que distinguir en torno a qué rostros. Por un lado, yo creo que las luchas, eso es lo más bonito, que las luchas se han ido cambiando, ¿sí? O más que se han ido cambiando, como que han tenido sí, su devenir, por decirlo de alguna manera. En algunos momentos importante la reivindicación de lo que implicaba ser gay o un homosexual, ser una lesbiana. Es el lugar que tuvieron que darse las mujeres acá, creo que fue bastante importante. Luego toda la lucha que sigue y que no para, porque creo que es un caso bien particular de las personas trans, pero primero de las mujeres trans, y ahora en los últimos años con mucha fuerza en el caso de Colombia, creo yo, y que creo que en general en el mundo, la lucha y la visibilización de los hombres trans, que era algo que
creo que no sucedía con tanta fuerza antes. No era que no existieran, yo creo, el tema era que no se podía hacer y que claramente las personas pues no se animaban en medio de tanta reprimenda a llevar libremente su vida como la querían ser, sino que les tocaba reprimir tanto su identidad de género como sus orientaciones sexuales. Esos rostros han cambiado. Y en esta década yo creo que parece muy cortito apenas, pero han habido también unos cambios muy lindos. Es la aparición del cuestionamiento sobre, más directo, que no era que no hubiera pasado, pero aparece con una fuerza muy interesante, y es la del cuestionamiento sobre el régimen binario, ¿no? Entonces la aparición de precisamente, ya lo queer había existido en algún momento como para tratar de rayar de entre, un poquito hacer eso que se llama lo fluido, de tener de lo femenino, de lo masculino, pero creo que la apuesta por lo no binario, queer con un poco más fuerza, pues además entra en una lucha mucho más linda que de pronto hasta lo LGBTI, incluso desde lo trans no se había cuestionado, y es salirnos de lo binario, de ser o ser hombres o ser mujeres, ¿no? Y eso creo que ha sido ese gran cambio de lo que lleva esta década de los 20. Y la otra pregunta que tenía que ver como con las luchas era, no, primero los rostros. ¿A qué logros se han obtenido? Yo creo que pues logros institucionales, estatales, legales se han obtenido varios, desafortunadamente muchos más por vía de sentencias de las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional, ampliando derechos que realmente por las vías realmente democráticas que deberían ser, que es las de la legislación a través del Congreso. Esos son logros interesantes, pero yo creo que, y por convicción, creo que no nos deberíamos quedar solo ahí, y no nos hemos quedado de hecho solo ahí, no solo con cambiar lo legal o lo estatal, sino que definitivamente esto es algo que requiere de cambios culturales y de cambios en nuestra vida cotidiana. Yo creo que aunque los colegios siguen siendo ápices de discriminación y demás, en los últimos, lo que lleva este siglo, la, la manera en que las personas, sobre todo lesbianas y gays, creo que ya ser pues, una persona trans seguro me va a decir que no es lo mismo, pero al menos para lesbianas y gays, bisexuales más o menos, pues poder vivir en una institución educativa y desarrollar y vivir libremente su orientación sexual, creo que es muchísimo más probable y más posible de lo que era hace unos años, cuando por ejemplo yo estaba saliendo del cole y arrancaba este siglo, donde todavía yo, por ejemplo, no lo pude ser, y muchos de mis coetáneos nos costó más. Eh, entonces sí han habido cambios institucionales importantes, pero sobre todo, y en lo que más me parece muy importante, esos cambios culturales en escenarios como el trabajo, el colegio, como la vida cotidiana, y hasta incluso cosas como los medios de comunicación, ¿no? Que también hay cambios, pero que hay que cogerlos con muchísimas pinzas porque a veces son muy delicados. Y precisamente más, bueno, este tiene muchas aristas, como bien lo decías, cultural y también está la jurídica, y más por esta última, quería preguntarte un poco sobre la ley integral trans. Sabemos que está siendo una de las banderas ahorita, incluso la marcha del próximo 2 de julio va a ser o tiene por denominación Ley Trans Ya, y que pues digamos que está esperando a que se radique en el Congreso y que tiene que ver con respaldo de la Comisión por la Diversidad, con buscar esos mecanismos y esas herramientas para dar garantía pues, a los derechos de las personas trans, y utilizan un término muy particular que es el de la autodeterminación de la identidad de género. ¿Qué es esto de la autodeterminación de género? Y será que estos organismos responsables de la construcción de políticas públicas en Colombia lo están teniendo en cuenta? Sí, yo creo que, mira, la idea de una ley trans, integral trans, que ha tenido apuestas en otros lugares, incluso aquí en América Latina, Argentina es como uno de los pioneros y banderas en ello, es apostar precisamente eh, eh, por algo que ha sido muy evidente y que precisamente pone en cuestionamiento eso que decía hace un rato de por qué no llamarnos simplemente una comunidad LGBTI donde todos caemos en la misma bolsa, que no es tan cierto. Y es precisamente la lucha que han tenido que librar las personas trans. Las personas trans, además de tener que luchar contra en todo el régimen, pues parte del régimen ha sido precisamente incluso la discriminación que ha habido internamente dentro de eso que podría llamarse LGBTI, ¿cierto? Porque pues definitivamente es la manera en que estas personas subvierten la manera tradicional de concebir cómo debemos ser, pues es muy grave. Y por eso la pregunta por la autodeterminación, creo que son las personas que más nos están demostrando el valor que eso tiene, pero sobre todo lo represivo que es el mundo ante el verdadero ejercicio de eso, ¿no?
que verdaderamente se habla de libertad de expresión y no sé qué, pero eso es, son palabras al final a veces vacías, mostrarnos de cómo eso no es tan cierto o no es tan cierto para todo el mundo. La autodeterminación yo creo que tiene que ver precisamente con eso, con que no al nacer, porque tengamos un genital o una composición corporal específica, nos tengan que asignar un género. Y que además, durante el resto de nuestra vida, tengamos que cumplir con las expectativas y roles que ese género se le han asignado. Y que además, si no las cumplimos, pues suframos ni siquiera, bueno, ya hoy día no es directamente la sanción penal, pero muchas veces es una sanción que es mucho más grave, que es la sanción social y la sanción casi que de exclusión, de que te sacan del mundo, no te dejan, casi que te reducen a dos tipos de trabajos, casi que no te permiten ser, te critican, te juzgan, te ven. Entonces, la autodeterminación es apostar por eso, por reconocer que no solo las personas trans, sino que en realidad cualquier persona, pero por supuesto las personas trans que son las que han sufrido con más fuerza el sistema heteronormado y binario y cisgénero, pues precisamente que superemos esa idea de que si alguien nace por la manera en que nació, de una presumamos que durante su vida esa persona tiene que cumplir con un rol que además fue creado totalmente fuera de lo que cada persona es. David, ¿usted cree, y hablando, ya había tocado el tema acerca de esos hitos tan importantes en términos de toda la población LGBTI más, ¿cree que Colombia está a la vanguardia del movimiento LGBT más en América Latina, en la región? Lo digo por pues todos estos triunfos legales de los que ya hemos tocado algo sobre eso, por ejemplo, el tema de pues en el 2015 a las personas trans mayores de 18 años se les concedió el derecho de cambiar su género legal, luego sucedió la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y todo pues gracias a la Corte, a la Corte Constitucional, porque como lo dijo usted, el Congreso no ha sabido hacer esa labor tan importante de tomar determinaciones tan importantes para esta población. Con respecto a esto, ¿usted sí cree? Además, hay que decirlo, nuestra alcaldesa pertenece a esa población LGBT más, entonces eso es muy importante porque se está abriendo camino, ¿no? Y vemos también en otros lugares del país, y ya vimos, creo que es una primera ministra que nombraron una ministra que nombraron en Brasil. Entonces, Colombia sí está a la vanguardia. Yo creo que no es, yo creo que la vanguardia directamente no estamos atrás para nada, no tenemos rezagos tampoco. Somos también un caso particular, yo creo, que los logros que se han obtenido es precisamente vía legislación. Aquí todos estos derechos se han obtenido vía jurisdiccional, entonces es completamente sui generis, yo creo. Vanguardia en que nuestro sistema de garantía de derechos, que nuestro sistema de control constitucional parece que sí funciona en una medida importante. En eso podríamos ser vanguardia. Pero digamos que estemos en punta, no. Yo creo que todavía faltan muchos cambios. Eh, Obviamente es importante celebrar el tema de Claudia López. Yo creo que, eh, pues sí, interesante que que ciertas identidades de manera visible puedan ejercer cargos públicos, pero muchas veces eso no garantiza un beneficio directo para las poblaciones. Yo creo que una de las grandes deudas de Claudia López es precisamente, si bien no se eligió de manera directa el nombre como bandera de las personas, sobre todo de las mujeres lesbianas, pues sí, obviamente una de sus banderas fue el ser la primera mujer y además lesbiana de estar en este cargo, pero que digamos haya significado realmente estos 4 años una vocería para nuestra población, pues que lo diga, eh, ¿cómo es que se llama? La mujer que murió en plena pandemia, Joana Monocuco, se me olvidó ahora el nombre de ella, que lo digan muchas personas. Yo creo que directamente está bueno que las mujeres, que las personas nunca hemos tenido lugares de poder empecemos a llegar, pero eso no garantiza. Creo que el siguiente paso es que lleguen, pero que lleguen con agendas que permitan garantizar robarle un pedacito y poder seguir cuestionando el sistema heteropatriarcal, porque yo creo que con Claudia Yo lo no decía va a pasar. también, David, por el hecho de que es una mujer lesbiana y Colombia es muy conservadora, De muy acuerdo, moralista. El hecho de de acuerdo, votar por una mujer lesbiana, pues eso ya dice mucho de la concepción en la cual estamos cambiando los colombianos. Ahora, mi sin duda.
Mi siguiente pregunta, David, es el hecho, hubo una polémica que me llamó mucho la atención, y yo creo que a todos los colombianos, y es que se quería debatir en el Congreso, se planteó en el Congreso que niños desde los 5 años de edad podían modificar su sexo, ¿sí? Esto causó mucha polémica, pues expertos hablaban de que los menores, pues, y lo pienso yo así, no tienen esa autonomía y conciencia para tomar ese tipo de decisiones sobre la identidad sexual. Pero ¿usted qué piensa de este tipo de... Sí, estamos evolucionando, pero tenemos que ir hasta allá, hasta que niños menores de 5 años puedan decidir sobre modificar su sexo? Claro, porque si ya estamos hablando de que, o sea, modificarlo respecto a qué, a lo que ya se le asignó de manera, pues, no autodeterminada, pues se está presumiendo de que el sexo con el que se nace es con el que toca morir, y yo creo que eso está mal. No sé si el derrotero sean los 5, los 6, los 10 años, pero yo creo que las preguntas por cómo nos identificamos empiezan desde muy pequeños, muy pequeñas. Lo que pasa es que parte del régimen heteronormado, patriarcal, cisgénero y binario es precisamente pensar que los niños no piensan en eso, que las identidades surgen después, que a los niños no hay que confundirlos. Esa es una frase que es bastante molesta. ¿Podemos Yo hablar creo de su que caso, David, sí, claro, en ese en qué sentido? términos? En cuándo empezó como con el tema de, o sea, yo no me siento así, me siento de esta forma? Pues a mí lo que me sucedió era que me daba cuenta que me gustaban los hombres. ¿Y a qué Y edad eso empezó empezó? como desde los 6 años, como desde los 6 años, yo creo, en realidad. Entonces, eso yo creo que, porque sí, es decir, no estamos, nos rompemos las vestiduras por preguntarnos que un niño a los 6 años esté preguntando de por qué puede ser gay, o que podría ser una persona, o que de pronto con el género que se le asignó no está cómodo, cómodo, pero no nos estamos preguntando si está siendo cómodo con ser heterosexual o con ser mujer cisgénero, ser hombre cis. Entonces, yo creo que esas preguntas aparecen y no deberían positivas y las otras como negativas, ¿sí? Porque nos estamos preguntando de qué malo puede ser que un niño se esté preguntando si es gay o no, o si es trans, pero no tenemos ningún problema y todo el sistema está montado para que el niño precisamente sea hetero cisgénero. Claro. Y es también, pues, padres cambiar como de mentalidad, ¿no? Es decir, Totalmente, no solo los padres, el sistema educativo, la religión, pues más allá de las creencias de cada quien, pero yo creo que el catolicismo y el cristianismo y las religiones monoteístas en eso siguen siendo un daño muy grave. No porque la gente no crea, cada quien crea lo que quiera, el problema es cuando esto se vuelve, sí, o sigue siendo como régimen para todo el mundo, que la Biblia se siga pensando como, y eso que no estamos en lugares, en tierras musulmanas donde el Corán es mucho más fuerte que la Biblia acá, pero aquí todavía hay cosas culturales que siguen funcionando a lo que la Biblia diga. Entonces, sí, yo creo que es un cambio muy grande. Todos tenemos que cambiar, sobre todo para entender que todas las identidades son posibles, que claramente a una nos dieron más duro durante años y que en esa lucha es que estamos, pero que todos, que ninguna es más mala que otra. Eso es lo más claro. Y a propósito de esto que hablaba sobre los temas de la discriminación y también de esas formas culturales de discriminación, ¿cuáles son esas formas en que está siendo atacada hoy la persona no binaria, ¿cierto? Diferentes a las que históricamente ha sufrido, digamos, el conocido exterminio pues, de las personas, la discriminación en su trabajo, es decir, ¿cuáles son esas formas de discriminación que han, digamos, más novedosas o últimas que están excluyendo o jerarquizando a la población LGTBIQ+ en Colombia y pues también, ¿por qué no en Bogotá? Yo creo que el hecho de romper con la idea de que más allá de si somos gays, lesbianas, heteros, romper con la idea o que solo somos hombres o solo somos mujeres, que podemos eh, mezclar rasgos de las dos cosas o simplemente no identificarnos con ninguna de las dos. Eso es un poco lo que están haciendo ese potencialismo muy bonito de las personas no binarias. Pues es bastante disruptivo, definitivamente. Creo que el régimen es bastante conservador y ahí es donde lo demuestra, porque entonces pareciera que fuera una ofensa que una persona simplemente rompa con los cánones de esa lógica binaria, de es A o es B. Creo que la principal discriminación juega con eso, con precisamente tratar de desconocer esa lógica de que
que de hecho ya venía, es como la perpetuación de lo que ya, por ejemplo, venía pasando con las personas trans, ¿no? Ese determinismo biologicista bastante absurdo, en donde se dice que las personas, por más de que hagan X, Y o Z, no van a dejar de ser con lo que nacieron, y imponen además sus creencias religiosas, y hablan del diseño de Dios, un montón de cosas que yo digo, pues cada quien sí tiene derecho a creerlas, créalas, pero ¿por qué se las tiene que imponer a las demás personas? Si usted está cómodo con el sistema, con ser una persona así, etcétera, pues felicitaciones, pero eso no quiere decir que todo mundo tenga que ser así, y no puede ser tan violento de imponer a los demás lo que usted está creyendo. Entonces, creo que la discriminación es bastante grande porque precisamente es romper con lo que, más allá incluso de lo que ya venía sucediendo con el LGBTI, porque incluso, pues sí, no tiene que ver con qué orientación tiene, sino precisamente con romper algo más fuerte, que es precisamente cumplir física, psicológica y casi que emocionalmente con no con el canon de un género u otro, sino con algo que va mucho más allá. Y teniendo, volviendo pues al tema del día, que es la celebración del día y pues el mes de el orgullo LGTBIQ+, ¿será que en estas marchas, en estos eventos y en estos grandes encuentros que se hacen, es un espacio más bien mainstream, más bien publicitario de esa figura del homosexual lindo, ¿cierto? De atlético, joven además? ¿O será que también en estos espacios se incluye a las diversidades que hay dentro de las diversidades, que son las de clase, las etarias, las identidades también raciales? También las podemos ver en este espacio de celebración, o es un espacio solamente para el mainstream y la publicidad? Yo creo que en estos últimos años en Bogotá se está dando, pero vi que se dio este fin de semana en México, en Ciudad de Chile, en Santiago de Chile, perdón. En varios lugares se está dando un fenómeno muy interesante, y es que está la marcha principal, que es masiva, que es muy grande, claro, ya es muy tradicional, en muchos lugares lleva, en Bogotá ya va para 30 años consecutivamente haciéndose. Una crítica que, por ejemplo, yo le tengo a la marcha este año es que ya no va a ser en el espacio tradicional de la plaza, hacia la Plaza Bolívar, sino que ahora va a ser hacia el Simón Bolívar, como si fuera un LGBT al parque, pues. Y pues sí, yo creo que es un día de fiesta, de celebración, pero poco. A las trans las siguen matando, a las personas no binarias las siguen discriminando. Entonces, que porque los hombres gays que cumplen más con el canon hegemónico, pues no les va tan mal, porque al final somos hombres, pues eso no quiere decir que al resto les está yendo bien y que ya la lucha está totalmente dada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está dando la marcha principal donde va la gente masivamente, pero también entran marcas, algo a lo cual yo me opongo completamente. Yo no creo que si es una marcha, es decir, es una manifestación social, ¿qué carajos tienen que estar haciendo grandes empresas, fuera de todo multinacionales ahí? Como si el 1 de mayo salieran a marchar las marcas, además a lavarse la cara, hacer lo que llaman el pink washing, que es básicamente ahora decir que todos son inclusivos y que nadie discriminó a nadie. Y pues yo quisiera saber tantas de esas empresas que ponen su loguito de colores durante estos meses, y ya el 1 de julio se les olvida qué tantas personas trans tienen vinculadas en sus empresas, qué tanto realmente están transformando el régimen dentro de de sus culturas y climas organizacionales. Entonces, ¿realmente qué se está dando eso? O si es solo salir a marchar a hacer publicidad, y yo no quiero que una empresa como Google se haga publicidad con mi identidad. Entonces, está esa marcha, y a la par empieza una que se llama la contramarcha, que hace como un espacio de crítica a la marcha principal, precisamente diciendo eso, diciendo esto es una lucha política, pues todo bien con el carnaval, no estamos en contra de la fiesta, pero no es un día de fiesta, es un día precisamente de seguir manifestando que esto no se ha terminado, y que precisamente el pinkwashing, pues cada día sin darnos cuenta va creciendo, y que muchas personas dentro de la población, perdón, lo aceptan, les parece perfecto, les parece divino que las empresas participen y no sé qué, pero pues eso despolitiza una lucha que todavía está muy viva. Y sobre esto, ¿te gustaría visibilizar alguno de de tus propias experiencias o de experiencias que conozcas, sobre todo a partir del activismo político de lo no binario?
¿Hay alguna experiencia en particular que quisieras destacar y que quisieras también visibilizar en este espacio? Quizá el espacio de la contramarcha que he tenido la ocasión de concurrir en él en los últimos 2 años, parece un espacio interesante. También hay un debate muy fuerte ahí, porque yo creo que también no solo hay que alegarle internamente a quienes de pronto están agenciando cosas que no deberíamos, empresas entren, bueno, ese tipo de cosas. Pero me parece que es una discusión muy interesante porque precisamente es no quedarnos en simplemente yo protesto para que me dejen coger de la mano con mi novio, o si yo fuera una mujer con mi novia, sino que va mucho más allá, es una discusión política, es una discusión por ganarnos el espacio en lo laboral, en lo educativo, que la educación no sea lo sea de, ay, sí, hay un espacio para que hayan tres maricas y tres lesbianas, pero la educación que impartimos es completamente heteronormada y pensada para la identidad no hetero y binaria y etcétera. Entonces es como presente pensarnos eso, que no es simplemente que nos metan en la sociedad y que nosotros nos adaptemos al régimen, sino que el régimen realmente se transforme y se cuestione y en cada uno de los lugares donde está, porque pues simplemente yo creo que esto no es una pelea por la inclusión, esto es una pelea por la transformación y la subversión de un régimen que ha matado personas, porque es que Ujú. el patriarcado ha matado personas. No, y el solo hecho, el caso de Sergio Rego, que pues dio pie a mirar y también qué se está haciendo dentro del ámbito educativo, ¿sí? Y hay un fallo que cambió y transformó pues todo el hecho de, de lo que hizo Sergio Rego, que desafortunadamente tuvo que morir para ver lo que realmente le estaba pasando a este joven dentro de su institución educativa, ¿no? Bueno, yo quiero... Correcto. Correcto, Sergio Urrego, cuántas personas, Alejandra Monocuco, la misma Diana Navarro, a pesar de que pues no murió de manera violenta directamente, pues fue una mujer que toda la vida habló de cómo el régimen, por ser una mujer trans, pero además de ser una mujer negra, de ser una mujer que había sido puta, que había ejercido trabajo sexual, que era pobre, pues es precisamente, y lo que decía hace un rato la compañera, de cómo esto no es una lucha simplemente, o sea, que el género no va solito, ni la identidad sexual van solitas, sino que detrás va lo racial, detrás va la clase social, eso es un tema importantísimo que no nos podemos olvidar, no podemos pensar que todos, que porque en las clases medias ya muchas cosas están lavadas, entonces en las clases populares o en otras formas culturales ya se superó, no, esto todavía tiene mucha tela por cortar. Bueno, yo tengo algunos datos que da la Defensoría del Pueblo, una radiografía, un estudio que da, eso lo presentó en mayo y tiene que ver con los actos de violencia contra la población. 394 casos en el 2022, 238 fueron por violencia contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gays y 21 contra personas bisexuales. Las principales violencias registradas fueron psicológicas con 211 casos, física con 93, violencia intrafamiliar con 52, violencia sexual con 27 y fueron acompañados 34 casos de personas migrantes también. David, en el tema de salud, violencia en ámbitos de salud, esto también se ve mucho la discriminación allí en el momento de que una persona de la población recurre a centros de salud para ser atendida. ¿Ha cambiado esto? ¿Sigue igual? No sé, cómo lo percibe, cómo lo ha sentido usted en ese sentido? Desde mi experiencia personal, digamos que pues no, nunca realmente he recibido violencia directa, pues al final porque sigo siendo un hombre cis. Yo creo que han habido cambios, yo creo que el sistema de salud, particularmente de lo que estás preguntando, si ha habido algunos cambios, creo que le ha tocado un poquito entender, pero han sido cambios que desafortunadamente no han sido tampoco tan por gusto, por decirlo de alguna manera. Claro, cada transformación social, cuando es cada sus siglos, es muy difícil, siempre va a ser tomado a regañadientes, yo creo. Porque el sistema de salud no solo es violento para las personas trans o las mujeres lesbianas, creo que es muy agresivo, sino que en general es, por ejemplo, agresivo para las mujeres, yo creo que, sea cis o sean mujeres trans. Desde las mujeres cis ya hay una violencia absurda respecto, por ejemplo, a todo el tema obstétrico, ¿no? Sí,
y no solo por el tema de la maternidad, sino en general. La violencia de género en lo médico, pues no se ha logrado superar totalmente. Han habido cambios, han habido avances, sin duda, pero hay mucho todavía por avanzar, sin duda. Y sobre todo, creo que se ha humanizado un poco la formación, los procedimientos y demás, pero todavía falta mucho. Creo que al gremio médico le falta aún, en estos casos y en muchos otros, todavía humanizarse y recordar que pues son simplemente médicos, no son quienes comandan nuestras vidas. Antes hablábamos un poco sobre el concepto de comunidad y cómo está bien o mal utilizado. En lo personal, yo pienso que tiene que ver más con un tema de movimiento social, con un tema de congregación como tal, de las personas que tienen pues este interés particular y esta defensa particular de estos derechos. Pero entonces, ¿tú cuál crees que puede ser una estrategia, no sé, una manera en la que podamos hablar de la comunidad LGTBIQ? Sabemos que en su interior son tremendamente diversos y es precisamente esa su reivindicación, pero ¿cuál puede ser una forma de precisamente alterar el sistema desde las bases, de tal forma que estos movimientos sociales no solo tengan una visibilidad, sino una injerencia y un poder político en una sociedad tan conservadora como la nuestra? Yo creo que lo primero fundamental y es empezar a eliminar una frontera que, que sucede con todas las diferencias. Pasa con las personas con discapacidad, pasa con las poblaciones racializadas, pasa con esas tres ya es suficiente para decirlo. Y es que aunque llevamos ya un par de décadas hablando del respeto por la igualdad, la inclusión, creo que en eso el nuevo milenio ha traído muchas cosas. Pero entonces como que sigue habiendo esa distinción entre el normal y el raro, ¿cierto? Y al raro ya lo entendemos, lo valoramos, lo queremos, pero sigue siendo el diferente, el raro, el que hay que tenerle como otro trato, como el que así, como el que de pronto es susceptible, es más vulnerable o vulnerable, de una vez lo ponemos en una categoría de mayor vulnerabilidad, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que es el mismo régimen el que está poniendo en esa vulnerabilidad, porque claramente cuando una persona decide y dice, oiga, yo soy marica o soy lesbiana, o soy, ni hablar si dice que soy trans o no binaria, eh, pues obviamente entra de una en un estado de vulneración, pero porque el sistema es el que la pone en eso, precisamente por eso, porque incluso por, así sea por condescendencia o por falso amor, el hecho de que nos tengan como en que ustedes son allá los raros y aquí seguimos siendo nosotros, y que además la tematización de las identidades, eso es muy grave, que nos traten como un tema. Entonces hoy vamos a hablar del LGBTI, y eso es muy grave, porque entonces nosotros no somos un tema, somos identidades, somos personas. Entonces, lograr superar como ese centro periferia, como ese normal anormal, que sigue muy vigente por más de que los discursos se hayan transformado, ahí es donde está, me parece a mí, la cereza del pastel. Bueno, muchas gracias David por tu asistencia esta noche. Ha sido muy informativo y pues queremos, esperamos además poder seguir contando con toda tu sabiduría y toda tu experiencia en programas futuros y también en eventos del IPASUD. David, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, al paso de la Universidad Distrital, que es un tesoro de nuestra ciudad, de nuestro distrito. Y muchas gracias. Estos temas siempre hay que tocarlos, siempre. Esto es un tema que nunca va a terminar porque las luchas no se agotan. Por más de que logremos cosas y esas cosas, por más sublimes que logren ser, por más de que las logremos, pues si no las seguimos garantizando algún día se van a acabar, sino que hablen, sino pues los derechos laborales, por ejemplo, son una muestra de eso, que no solo se basta con conseguirlas, sino que hay que seguirlas luchando para que se mantengan y que además la transformación cultural no tiene final, definitivamente. Muchas gracias. Así es, todo lo que tiene que ver con la memoria de estas luchas en particular, es muy importante conocerlas, y sobre todo para las juventudes que también buscan esta reivindicación. Recordarles una vez más que, bueno, este es el mes que ya está finalizando, pero este fue el mes de el orgullo LGTBIQ+, una fiesta que tiene por objetivo promover la igualdad, la visibilidad
y los derechos de mujeres lesbianas, de hombres gays, de personas transexuales, transgénero y todas las diversas y múltiples identidades de género, así como preferencias erótico-afectivas. También recordarles que no se trata solo de una celebración, sino también de una conmemoración, que las personas trans, las personas no binarias han sufrido este sistema heteronormado, como contaba David. No se trata de un tema de tolerancia, no se trata de un tema de aguantar al otro, sino de entender al otro y de vivir con el otro, ¿cierto? Se trata de también de celebrar, ¿por qué no?, esa libertad y la igualdad que tenemos como seres humanos dentro de las diversidades que tenemos a la hora de identificarnos. Recordemos que esta es una reivindicación por un acceso al trabajo, a la salud, a la educación y como decía David también, a una educación con enfoque diferencial y de género, ¿cierto? Que también podamos acceder a ese tipo de conocimiento no heteronormado que incluye a mujeres, a personas afrodescendientes, a personas con diversidades de identidad sexual y de género. Y pues recordarles también que se vale la celebración, que se vale asistir a estos espacios de libertad de expresión, del gusto y de la preferencia y de las formas de ser, de los proyectos estéticos también, que son tan vistosos y tan divertidos siempre en este tipo de eventos y de celebraciones. Así que también es una invitación a la construcción de paz, a la construcción de paz y de ciudadanía con el otro, la otra y el otro. Y también es una invitación por parte del IPASUD a reconocernos y también a pensar estos temas y en estas personas en particular que pues hacen parte de nuestra sociedad. Así que una vez más, muchas gracias a David Mayordomo por su asistencia esta noche. Este programa se realizó con la colaboración del IPASUD y de la emisora de la Universidad Distrital, la UD Estéreo. Bueno, y antes de despedir el programa, Cindy, tenemos como siempre nuestro recomendado, el artículo recomendado de la semana. Y saludamos a Jefferson Arley Díaz, el editor de la revista Ciudad Pasando. Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en la noche de hoy en que está pasando. Esta vez, la lectura recomendada es un artículo publicado en el año 2021 en la edición 14.2 de nuestra revista científica Ciudad Pasando. Este artículo se titula El arte como posibilidad para la esperanza, resistencias y reexistencias juveniles para la construcción de paz en la ciudad de Bogotá desde la experiencia con la red Somos Generación de Verdad. Sus autores son Marisol Raigosa Mejía, Cristian Felipe Correa, Yesenia Beltrán y Paula Andrea Contreras. En este artículo se buscó rescatar las experiencias, sentires y perspectivas de los jóvenes como sujetos políticos que aportan a la construcción de paz por medio del arte. Se trata de un estudio de enfoque cualitativo y hermenéutico realizado con un grupo focal de 10 jóvenes. Todos pertenecieron a la red Somos Generación de Verdad de la Comisión para la Verdad. En este artículo se concluyó que el arte representa para ellos una herramienta y una posibilidad de esperanza con la cual generan espacios de paz desde su cotidianidad. Entonces ya saben, invitadísimas e invitadísimos a echarle un ojo a través de la página oficial de la revista Ciudad Pasando en Google, a través de las redes sociales de la revista, @ciudad_al piso pasando, o a través también de las redes sociales del Instituto de Paz y Pasud. Bueno, y también invitaciones tenemos y tiene que ver con la convocatoria que actualmente se encuentra abierta para el envío de artículos a la revista Ciudad Pasando, edición 16.2, julio-diciembre de 2023. Lo negro y lo afro, miradas y reclamos desde la pedagogía, la estética y la paz. Están todas las directrices, los requisitos que se deben tener para poder hacer parte de esta edición. La pueden ver en revistas.udistrital.edu.co. Y con esta información, Cindy, terminamos este espacio radial que está pasando. Le deseo a usted una feliz noche. Feliz noche a ti y a toda la audiencia. Igualmente a toda la audiencia, una feliz noche. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.